Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de esta serie de diálogos sobre el escuchar comprensivamente en la vida cotidiana. Me da mucho gusto que nos estén escuchando, compartiendo pues nuestras experiencias de vida, nuestros sentipensares. Y hoy la invitada es Adaluz Sierra García. Yo le llamo Lucy, así que me estarán escuchando referirme a ella como Lucy. Y quiero decirles que ella es originaria del Uruguay, pero ha vivido en México ya más de 45 años, así que tiene también ya muchas de las costumbres mexicanas con esa creatividad y combinación de su herencia uruguaya. Lucy tiene una licenciatura en educación y otra en psicología, un máster en psicopedagogía clínica, además de varias especializaciones. Y entre estas se incluye una formación en psicoanálisis. Pero sobre todo, algo que aprecio y valoro muchísimo, es que Lucy tiene una amplia y variada experiencia en la atención con niños y adolescentes en la consulta psicopedagógica y clínica, aunque también ha trabajado con adultos en docencia a nivel de licenciatura y posgrado y hace supervisión de terapeutas. Pero por todo ese trabajo que ella ha realizado, pues yo estoy seguro de que lo que podamos compartir ahora y lo que escuchemos de lo que ella nos platique nos va a resultar muy enriquecedor para seguir aprendiendo sobre estas conexiones sutiles del escuchar comprensivamente en la vida cotidiana. Bienvenida, Lucy. Gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias, Salvador, por la invitación. Gracias por poder hablar o permitirme hablar sobre este tema tan importante que tiene que ver con la escucha comprensiva. Y bueno, pues habría muchos modos de empezar y muchas vías para seguir. Iremos ahí escogiendo algunos, los que te vayan pareciendo más pertinentes para esta ocasión. Y tal vez nada más lo inicial sería si nos pudieras decir de una manera breve, y creo que eso es la parte más difícil. ¿Cómo entiendes tú esto de la escucha comprensiva? Nada más como para darnos un contexto de lo que nos vayas compartiendo. Para mí es importante destacar que esa escucha comprensiva tiene que ver con una actitud, con una disponibilidad, estar disponible para otro, dar o establecer una garantía, ¿sí?, de que esos recursos están ahí accesibles para dárselos, para donar a otro, para entregarlos a los demás. Y de ahí yo creo que podríamos establecer algo bien importante que es el cómo esa disponibilidad nos lleva a tener una conexión sutil con los otros, cómo poder establecer ese modo de escucha, mirada, actitud, acción, ¿sí? Encuentro, comunicación con ese otro. Estaba pensando en una experiencia de supervisión con alumnos de la universidad en escuelas primarias hicimos durante mucho tiempo en la Universidad Iberoamericana, este, y que estaban los alumnos, trabajaban con grupos de niños, ¿sí? Estableciendo, bueno, algunas actividades de comunicación, trabajo dinámicas de grupos, etcétera. Pero digamos, el trabajo era ir viendo y estableciendo modos de observación y de comunicación en el trabajo con los niños. Entonces, había uno de los grupos, en uno de los grupos había un niño que irrumpía, ¿sí? Y distorsionaba el trabajo de todos los demás.
Entonces lo trataban uno de hablar con él, estos eran grupos de estudiantes y entonces de psicología, y entonces, bueno, lo apartaba uno, trataba de hablar con él, y volvía y volvía a irrumpir y a decir groserías y demás, o hacer ciertas maldades, como dicen ellos, o lo que sea. El asunto era sí, ser disruptivo de algún modo en el grupo. Y entonces, sí, se paraba y comentaba cosas. Entonces, uno de los, cuando hicimos la supervisión, después del trabajo, me preguntaban, bueno, ¿qué hay que hacer con alguien así? ¿Qué se hace con un niño que está constantemente irrumpiendo? Entonces, era, bueno, ¿ustedes qué consideran que se podría hacer con ellos o con este niño? ¿Sí? ¿Qué le sucede? Entonces, no era un diagnóstico, era una situación a resolver para ellos poder seguir trabajando. Y de alguna manera es, ¿qué escuchan ustedes en esta situación de él al irrumpir en el trabajo? Que quiere ser atendido, que seguramente no nadie lo escucha en su casa, bueno, en fin, cada uno iba sí aventando alguna sí aproximación sí a una situación que pudiera tener este niño como vivencia. El asunto es ver qué sucedía con ellos, cómo se sentían ellos ante esa irrupción de este niño. Y entonces ahí empezaron a poder entender ¿sí? qué era y qué les movía, qué los molestaba, qué no sabían qué hacer con él. Sobre todo el asunto de no saber cómo contenerlo y qué podía pasarle, ¿no? ¿Qué era lo que hacía que él sí estuviera tan disruptivo? Entonces, el trabajo fue alrededor de cuáles eran sus propias inseguridades, ¿sí? Y entonces ahí está la sutileza de que no va dirigido al otro, ¿sí? Como es, a ver, ¿qué vamos a hacer con ese niño? Sino qué le sucede a ustedes como estudiantes, ¿sí? En su propia, ¿sí? disciplina y en la búsqueda de su seguridad o inseguridad, Ujú, ¿no? Entonces, estos elementos que nos van a costar a todos, todos nosotros al enfrentarnos a los demás, vamos a vernos a nosotros mismos en nuestras propias pues irregularidades o ujú, ansiedades, elementos sí negativos si quieres, posibles errores y demás que están en juego en esa comunicación. No ujú, estamos exentos de las imposibilidades también. ujú, El asunto es cómo aprendemos a comunicar desde nuestro lugar, ¿sí? Con toda esta carga, que no es una carga de seguridad, yo me pongo ujú. mi bata, ¿sí? De doctor y entonces con eso ya sí tengo esa seguridad. No, resulta que tengo tantas dudas como quizá tiene dudas quien llega a, a verme, Sí. ¿no? Entonces ahí es encontrar esas posibilidades, esas conexiones sutiles en la comunicación para poder abordar desde otro lugar es importante. Con eso lo que hicieron fue encontrar modos de decir, bueno, si tú te pones a dibujar o a jugar con este niño, nosotros podemos seguir viendo, pero para eso vas a tener que estarle cambiando la jugada cada rato porque este niño sí es lo que quiere es sí irrumpir de alguna Ujú, manera, ¿no? Y ujú. entonces es como, entonces se fueron pasando la posibilidad de irle, sí, teniendo paciencia a la vez que creatividad en ellos para poder abordar la situación. Sí. Pero entiendo que con estos planteamientos
lo que va apareciendo es que era una situación relacional. Es decir, para que los estudiantes pudieran entender estas conductas disruptivas de este chico, necesitaban también preguntarse y ponerse atención a ellas mismas y a mí qué me pasa, yo cómo me siento, ¿no? Y qué pienso y qué me suscita estos modos de expresarse de este chico que diría son groseros, son inadecuados, disruptivos. Puede ser, pero también a mí qué me pasa. Y en la medida en que ellos o ellas se fueron escuchando a ellas mismas, reconociendo cómo se iban sintiendo, entiendo que eso les posibilitó atender y poder estar de una manera distinta con este chico y ofrecerle entonces otros modos de estar en la relación a través de otras actividades que incluso dices pues que tenían que ser cambiantes con cierta frecuencia para poder seguirle, digamos, una parte del ritmo y de su modo de expresión y al mismo tiempo ir, digamos, abriendo una posibilidad distinta. Claro, sí, totalmente. Creo que lo importante es eso. Y es, digo, el trabajo nos constantemente nos insta a tener que estar en ese lugar de creatividad, ¿sí? Para poder responder a las situaciones de incertidumbre, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y cómo ves tú este aspecto de la creatividad que mencionas en relación con, yo digo, sentirnos por lo menos que algo podremos hacer ante la incertidumbre y no sentirnos tan como desamparados o tan sin recursos ante la incertidumbre? ¿Cómo? Bueno, yo creo que en primer lugar es a poder asumir personalmente que vivimos en incertidumbre, Ujú, que las supuestas verdades no están dadas y que constantemente estamos en situación, sí, incierta, ujú, que digamos, no es vivir sin una casa, en un no lugar, que muchos de los niños con los que trabajábamos, por ejemplo, tenían como situaciones muy inciertas de vida. ujú, Y entonces, creo que lo importante acá es primero poder decir, todos tenemos esta situación de incertidumbre, ¿sí? Y de ahí es, ¿con qué cuento? ¿Y qué es lo que con lo que cuento puedo responder a los requerimientos que se van presentando? ujú, ¿Sí? Y entonces, eso es poder encontrar en cada uno de nosotros nuestros propios recursos y para ujú, eso, ¿sí? Y con esos poder abordar las situaciones que enfrentamos y que no sintamos que no tenemos nada con qué responder, digo, que ujú, sí tenemos con qué responder. ujú, Es un poco cuando pensamos en el hombre primitivo o en ser las primeras personas, sí, en el mundo, pues fueron saliendo adelante con los recursos que tenían, ¿no? ujú, Y ujú, así hemos construido la humanidad de alguna ujú, manera, de distintos modos. Entonces, sí tenemos los recursos. El asunto es poder, ¿sí? Adentrarnos en ellos y a la vez encontrar esa posibilidad de encontrar, constatar y aprender a dar, ¿sí? sí, Como a donar, que es sí. esta parte, ¿no? De, de donación, de disponibilidad, de generatividad. Ujú. Y entonces dices, cada uno, cada una de nosotros tenemos recursos. Sin embargo, necesitamos hacer algo para identificarlos, para reconocerlos Así es. primero. Y reconociéndolos, poder tener entonces esta actitud y decisión de decir, aquí están, los tengo, los comparto, ¿no? Claro, porque creo que sobre todo en nuestro trabajo a nivel terapéutico, clínico, lo que sea, es
cómo estamos en ese lugar, no de superioridad, sino de mostrar que los recursos constantemente se están generando y están actuando y realizándose en esa comunicación e interacción, ¿sí? ¿Qué es lo que en un diálogo con los niños o niñas, adolescentes y demás, uno constata? Porque es cómo vienen relatando y cómo se va armando, ¿sí? Esa comunicación que no es un cuento, es una realidad de cada quien. Ujú, Sí, y en el trato van saliendo o van surgiendo las necesidades que tiene la persona, ¿sí? Ya sea de ratificar una idea o una fuerza, una posibilidad, ¿sí? Y cómo la va a poder desarrollar en el ámbito donde constantemente actúa, está, ya sea la escuela, ujú, sus compañeros, su familia, etcétera. Y ahí están los recursos que también uno va avalando en cada uno ujú, de los niños. Ah, mira, qué bien, qué bueno lo que me dijiste, ¿sí? Cómo lo dijiste con tanta certeza, con tanta claridad, me explicaste cómo tú manejabas el go-kart, ¿no? Y cómo lo llevaste y cómo vino el otro de atrás y te chocó y tú tuviste que desviarte y quedaste varado y tal, y de alguna manera pudiste retomar el tiempo y llegaste a la meta con tanta, sí, como los demás o lo que sea. Tomar eso como el recurso para, ¿sí? Poder devolver y establecer una posibilidad de confianza en sí mismo y no quedarse con el asunto de que pues ya vino el otro, irrumpió y yo perdí la carrera, ¿no? Ya no tuve, sino en lo que uno se va a centrar es en la posibilidad de recuperación, ujú. ¿sí? En los elementos que surgen en la propia experiencia vivida, ¿no? Sí, me gustaría resaltar dos aspectos, Lucy, de esto que nos vas compartiendo. Uno, que cuando hablas de los recursos, dije, ay, me parece que va hablando más de los recursos como un movimiento creativo. Es decir, cuando decías, va sacando y van saliendo los recursos, lo sentía más así, ¿no? Como con esta característica de un movimiento creativo. No Mm, es como una cajita donde ya haya muchas cosas y metes la mano y sacas algo. Es decir, no es algo hecho. Obviamente hay cosas que han pasado, que sabes, que conoces, pero con todo eso, en ese momento surge como algo novedoso, apropiado para el momento presente. Lo entendí así. Igual, espero no distorsionar lo que nos querías compartir. todo lo contrario, creo que ahí está el punto, ¿sí? En esa capacidad de respuesta creativa que Ujú, permite, ¿sí? A esa persona, ese sujeto, hacerse cargo de la experiencia, ¿sí? Y transformarla en algo más saludable, más adecuado a las ujú, circunstancias. ujú, Porque otra posibilidad podría haber sido, pues, pararse, salirse del go-kart, quitarse el casco, aventarlo, ¿sí? Y decir, hasta aquí llegué, ya me voy, ¿no? Que ujú. también es Sí, parte de cosas que vemos, sí. que tienen que ver con el proceso creativo y el proceso de maduración, Ujú, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchos elementos que están constantemente en juego y son ujú, recursos que van apareciendo. Es como cuando trabajo en el arenero y van jugando, ¿sí? En la arena
y pueden traer muñecos, animales, lo que sea, y hacer montañas, carreteras, lo que sea, y entonces enterrar, hundir, sí, sacar, formar, qué sé yo, coches, sí, depende, cada quien va realizando su propia obra y es parte de lo que está alguien haciendo en cuanto a la utilización de esos recursos, que eso es Ujú, poner en juego y en acción el mundo interno también, ¿sí? Y eso, bueno, pues es parte de esta mirada que uno puede aprender a tener desde la parte más inconsciente, es decir, qué entierra, qué desentierra, qué está escondiendo, ujú, ¿sí? ¿Qué no me quiere mostrar o qué se está ocultando a sí ujú, mismo, ujú, ¿sí? Que no todavía no se puede mostrar. Y a ujú, veces pueden pasar días, semanas más bien, jugando a lo mismo hasta que un día decide que ya ese muñequito no se esconde más. ujú, Hay algo que ha aparecido ahí que ya se puede manifestar, ujú, se puede mostrar al menos, ujú, ¿no? Entonces, si se puede ir poniendo palabras, vamos poniendo palabras. Si todavía no hay palabra, no aparece ni hay por qué forzar la palabra, ujú. ¿sí? Entonces, es seguir el ritmo, que es algo también muy sutil, si quieres, Sí. ¿sí? Son conexiones sutiles las Ujú. que se utilizan para, ¿sí?, poder hacer que el otro vaya accediendo a su propio mundo interno y expresándolo de distintos modos. Y porque parece que es estar ahí muy presente, ¿no? Con el Totalmente. otro, siguiendo sus expresiones diversas a su modo y también buscando comprenderlas. Y en ese sentido pensaba, si es que no es nada más comprender la conducta, lo que hizo. Eso lo puedes ver, lo puedes describir, puedes ir notando cómo cambia o no cambia o los matices que va teniendo. La cuestión es que ahí mismo está la pregunta por quién está haciendo eso. Tú Claro, decías, alguien haciendo, ¿no? Él está haciendo. Bueno, ese alguien haciendo, ese alguien está vivenciando algo que está también ahí en juego y tú dices, ¿cómo puedo captar también cómo cómo está vivenciando esa situación ese alguien que la va expresando de estas maneras? claro, por supuesto. Eso es parte del proceso del trabajo cotidiano de estar constantemente en apertura a esa interacción. No es un yo miro y veo y por lo tanto interpreto lo que hace, Ajá, ajá, ¿no? En supervisión veo mucho eso, es decir, el apresuramiento por sí, interpretar la situación, es decir, pero ¿por sí, qué interpretas? Estás inventando sí, algo que el otro no ha mostrado sí. en realidad, ¿no? Entonces es apresurar demasiado el procedimiento, ¿sí? Lo que tiene que haber es esta posibilidad que yo diría que esa conexión sutil tiene que ver con la transferencia. Yo transfiero incluso mis emociones, ¿sí? Mi amor, mi todo, mis afectos van ahí porque estoy viendo y hasta sufriendo con el niño, ¿sí? Que tiene enterrado al muñequito tal, ¿sí? O que está haciendo un volcán en ebullición, ¿sí? Y que está tratando, ¿sí?, de expresar algo que quizá va más allá de lo que puede realmente decir. Ujú. Y entonces yo no voy a decir, estás muy enojado porque realmente estás haciendo un volcán, por lo tanto,
es enojo. Sí, No, es decir, no tengo idea por dónde va ese volcán. es más bien Son como decir, sus emociones, la comprensión requiere que tú vayas dejándote sentir los sentires que van apareciendo ahí, ¿no? tal cual. Y sin apresurar por querer tener palabras o una explicación que dé cuenta del asunto, sino cómo va. Así es. Ujú. Y a veces decías, la interpretación puede pretender hacerse como manteniéndose desde fuera, ¿no? Como si fuera una cuestión inferencial o deductiva, en lugar de a tener esta conexión donde estás sintiendo el sentir del otro en movimiento y desde ahí es que te va surgiendo también a ti esta comprensión que entiendo que por lo menos en sus primeros momentos es más así, más a nivel de lo vivido, sentido. Tal cual. Yo creo que eso es, está expresado muy claramente por ti, porque de alguna manera es dejar estar ese sentimiento o esos sentimientos ahí y que se manifiesten de la forma que se vayan queriendo o pudiendo manifestar. Ujú, Y por eso también hay que ser muy pacientes y pedir paciencia a los papás para el proceso. ¿Sí? Con niños hay que pedir mucha paciencia. Quizá con las adolescentes la paciencia no la tienen ellos y vienen muy impacientes sí. porque ya las cosas se aclaren y entonces uno dice, vamos a ver si en tal tiempo, a ver qué podemos tú y yo ir logrando y tal, ¿no? Y Ujú, darles como un bloque para que ellos se sientan más contenidos y seguros. Pero con ujú, niños hay que establecer procesos. Y primero que nada hay que establecer vínculos. ujú. Digo, un niño que ves por primera vez y viene y dice, ¿quién es esta señora? Sí. Pues no, es decir, a ver, mira, pues aquí estamos, sí, estamos para acá, bueno, ver para qué viene, qué cree él, de dónde ha surgido, ¿sí? Y dónde está también su fantasía, de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, desde ahí uno trabaja. Yo me acuerdo que una doctora francesa, Françoise Dolto, sí, trabajaba mucho y se explicaba muy bien a sus pacientes, se ponía de acuerdo con ellos, incluso hacía que ellos pagaran su sesión, sí, así fuera simbólicamente, sí, es decir, que se hicieran cargo de lo suyo, desde cómo venían, qué les habían dicho los papás, para qué, y hablaba con la familia y establecía acuerdos. Y creo que a veces hay que abrir más, pero a veces viene la familia tan contenida porque hay una situación que ni ellos mismos conocen ujú, bien, ¿sí? Como ujú, padres, ¿qué sucede? Y entonces están todos los temores, que son fantasmas, ¿sí? De cada quien. Y hay que dar tiempo, hay que dar espacio, lugar a que ese vínculo se alimente, se realice. ujú. Sí, porque como tú dices, bueno, llega el chico, la chica y dice, bueno, aquí qué es, quién es esta persona, y empieza, como yo creo que en general todos, incluso los adultos también lo hacemos, Claro, llegamos a un nuevo lugar o con nuevas personas, y aunque no lo pensemos, yo diría, vamos como tratando de apreciar cómo se siente ese lugar, ese contexto con estas personas, ¿no? Y yo creo que sí podemos notar cuando nos sentimos cómodos, en confianza, cuando el ambiente, el lugar parece sentirse seguro y cuando de repente dices, pues no sé qué, pero como que no me agradó mucho de entrada, ¿no? Y claro. entonces, bueno, pues los chicos y las chicas llegarán así también contigo, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo se siente? Y de ahí que dices, pues estamos tiempo y paciencia para ir generando vínculos de confianza. Exactamente. Y por ejemplo, te hablaba de una chica que dice que no quería venir y creo que lo importante acá es ver y ella decía, pero no tiene que ver contigo. Ujú, ¿No? Es decir, no es que ella se sintiera mal conmigo, ella
había o hay una situación donde es ella frente a la autoridad o ley de los padres, ujú, que dicen tienes que ir a sí, tal cosa, ¿no? O a una terapia, como le llaman luego. Sí, y entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? Entonces, es ir viendo cómo puedes de alguna manera aclarar esa situación para que si la persona viene se sienta cómoda en el lugar ujú, que ujú, va a poderse establecer como vínculo en su momento, ujú. ¿no? Entonces, sí, es Y un proceso, este ejemplo mismo de que decías de quien llega y dices que yo no quiero estar aquí y que después empieza a aparecer también, me están mandando aquí, yo no quiero que me manden aquí. ujú, No sé si esto también lo podríamos ver, Lucy, en términos de decir, hay que darnos tiempo para ir descubriendo las diferentes facetas que están en la vivencia de las personas. Ese no quiero estar aquí inicial no es solo eso, viene con una diversidad de experiencias y aspectos relacionales también, por supuesto. que si no aparecen y no se expresan, pues va nuestra comprensión de la misma persona va a quedar empobrecida. No sé tú cómo lo veas. Tal cual, creo que sí. Digo, de aquí se van derivando elementos que seguramente van a ir apareciendo a través de la comunicación, en este caso con los papás, que van a poder decir si ella convive o no convive con otras personas, qué le da Ujú, miedo, dónde se retrae, cómo se retrae, si socializa, si tiene o no cierta ansiedad social, ¿sí? ujú, En fin, es parte de el miedo a ser inadecuado o mal visto que puede ujú. tener cualquier adolescente. Puede ser Sí. una situación muy adolescente, Ujú, ¿sí? O podría ser que si hubieran llegado con un psiquiatra, hubiera dicho, ah, es un trastorno de ansiedad. ujú, Y entonces hay que medicar por tal y tal razón. ujú, ¿Sí? Entonces dicen, no, a ver, hay procesos que hay que ir estableciendo calmadamente, ujú. serenamente para que la persona pueda sentir que no es empujada, como es Sí. empujada a la terapia o empujada a ir a una cena con los padres a tal o cual lugar donde no conoce a nadie y se siente totalmente perdida, por ejemplo. Ujú, ujú, ¿Sí? Entonces, es eso, es tener la actitud de empática, ¿sí? Y cuando digo empática, no es solamente ponerte en el lugar del otro, es ponerte en esa sintonía que da realmente, es decir, "Chin, si a mí me pusieran en un lugar así, pues yo hubiera preferido meterme abajo de la mesa ujú, o ujú. cosas así, es decir, Sí, que puedo entender dónde está el sí, problema o el asunto. sí. A ver, aquí hay un matiz que quisiera corroborar contigo, porque a veces cuando se habla de lo empático y del ponerse en el lugar del otro, algunas personas lo entienden como una acción, digamos, más cognitiva, más pensada o más imaginada. Y si entendí bien, tú dijiste, pero es que no es solo eso, porque se hace falta una sintonía, hace falta una conexión. Y Sin, entonces es una manera distinta. Si le queremos llamar también a eso empatía, pues es otro tipo de empatía, diría, porque no es una empatía que se quede solo con esa parte cognitiva, pensada, imaginada, sino va acá, a lo sentido, ¿no? sí, yo creo muy importante. El otro día estaba escuchando a una psicóloga y hablaba de la mentalización, ¿no? Ujú, Y de colocarse en el lugar, con lo empático como mentalización. sí. O bueno,
puede que sí, pero eso será una partecita, porque en Ujú. realidad es todo tu sentir puesto en comunicación con el otro. Sí. Puedes sentir hasta la sudoración de tus Ujú. manos, ¿sí? Cuando ese otro te dice, me pongo muy ansiosa en situaciones sociales Ujú. o con gente adulta o lo que sea, ¿no? Y cómo resuena en uno mismo ansiedades, no exactamente las mismas, pero que has vivido y sentido en determinados momentos, Ujú. ¿sí? Donde hay elementos de falta de seguridad y de confianza en uno Ujú. mismo, Ujú. ¿no? Y es ahí donde está esa sintonía, ese resonar, diría yo, Ujú. Ujú. ¿no? Porque te resuena lo que dice. Sí. Mira, yo pienso que yo toda la vida quise trabajar con niños. Yo digo, creo que desde niña, desde niña quería saber cómo se hacía para sentirse bien, sobre todo en la escuela, ¿no? Confiada, segura, cosa que bueno. Entonces, es eso que vienes deseando se va realizando porque hay algo que te llama y que está muy vinculado a esta parte que quizá freudianamente podríamos hablar de sublimación y que también va unida a la parte de vocación, a lo Ujú. vocacional, lo que me llama a actuar, Ujú. vocar, poder decir aquello que realmente yo he querido que exista toda mi vida. Yo no sabía si lo iba a encontrar en la Ujú. medida que estudiara y empecé por la educación y Ujú. fui buscando y me fui yendo cada vez más hacia lo psicológico, porque ahí encontré que estaba mi Ujú. sufrimiento, el sufrimiento que para mí era significativo y que por lo tanto quería entregar a otro como posibilidad de alivio. Sí. Y eso es donación, entrega, disponibilidad, como digo, ¿no? Y yo diría, a ver si te hace sentido, Lucy, que es prestándote atención, escuchándote en el sentido de atendiendo a tus sentires, aunque no tuvieses una conceptualización o una explicación, poniéndolos en acción, ahí tú de alguna manera te ibas dando cuenta si en esas acciones y en esas relaciones y en esas situaciones respondían a algo que había en ti, que eso que llamas como vocación, ¿no? A esa llamada que te guiaba, te orientaba de ciertos modos a ciertos lugares, a ciertas actividades en las que si así, esto es algo que a mí me llena, esto es algo que yo valoro, que me hace sentido, ¿no? Sí, yo creo que eso que dices, además, bueno, yo creo que te lo tengo que agradecer también a ti, porque si hay alguien que ha venido haciéndome sentir o hablando de sentipensares, eres tú, ¿sí? Y junto con mucha otra gente, por supuesto, que Ujú. va, sí, colaborando y ejecutando. Por ejemplo, mis amigos del taller de psicodrama, toda Sí, esta posibilidad de establecer la dramática y la actuación, la acción de aquello que se está viviendo y sintiendo, sí, ¿no? Y que creo que es importantísimo el poder salirse de ese lugar totalmente conceptual, sí, ¿no? E ir a ese lugar de lo sentido y lo vivido. sí, Y realmente creo que es parte del descubrimiento que uno va haciendo en el propio trabajo, pero sobre todo en la vida cotidiana, ¿no? sí, sí, sí. A través del desarrollo de la propia vida.
Sí, Lucy, me quedo aquí jaloneado porque Ok, quisiera poder ya se seguir nos fue el tiempo. conversando y el tiempo ya se nos Ok. está terminando. ¿Mm? Entonces, bueno, igual por allí nos inventamos otra oportunidad de conversar. Por ahora te quiero preguntar si hay algo que quieras resaltar, enfatizar o comentar como algo adicional para ir terminando con la conversación de hoy. Pues yo diría que básicamente esta posibilidad de apertura, de entrega, de generosidad, de búsqueda, de sinceridad, incluso con uno mismo y con los demás. De que el mundo es y está para ser descubierto y para que constantemente estemos, ¿sí?, interactuando en y con él, y nosotras y nosotros en él y con él, ¿no? Entonces, que de alguna manera estar muy perceptivos, sensitivos, ¿sí? A las situaciones de nuestro entorno. No es solamente el ser críticos de cada situación, que también me parece importante desde este lugar de conexión, sino el que podamos establecer nuestros propios juicios y nuestras propias, sí, acciones valiosas el mundo que nos rodea. Eso diría en este sentido, y en el trabajo especialmente que hacemos constantemente con la gente para que de alguna manera puedan descubrirse como personas vivas y que dan sentido a la realidad que pueden transformar. Muchísimas gracias, Lucy. De veras un gusto enorme conversar contigo. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y quiero recordarte la invitación a que te suscribas, te inscribas a mi canal de YouTube, Doctor Salvador Moreno López. También que tengas presente que el escuchar comprensivamente en la vida cotidiana es un tesoro invaluable y que puedes tú aprender y desarrollar cómo ir teniendo y tejiendo esas conexiones sutiles implicadas en el escuchar empáticamente. Por supuesto, nos encantaría también recibir tus preguntas, comentarios, sugerencias al correo de contacto sutil25@gmail.com. Y recuerda que vamos publicando nuevos episodios y nuevos diálogos de este proyecto. Hasta la próxima.